En Salud, Dinero y Amor, hablamos de pensiones y ahorro con nuestro experto de Afore Citibanamex, Alejandro Drijansky. Seguimos aquí en Salud, Dinero y Amor en este jueves 30 de julio. Gracias por acompañarnos por el 88.9 Noticias en su programa Salud, Dinero y Amor. Y el día de hoy nos da muchísimo gusto saludar a nuestro experto en pensiones y ahorro, Alejandro Drijansky, director corporativo de Investment Management y Afore Citibanamex. Alejandro, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, María Elena. Gracias a Dios, todo muy bien. ¿Cómo están por allá? Todo bien, afortunadamente bien, Alejandro. Oye, y nosotras, pues consultando contigo, ¿qué se puede después de esta reforma en pensiones? Que pues parece ser que será aprobada sin problema alguno. ¿Qué se podría esperar en materia de inversiones inmobiliarias, Alejandro? Bueno, de inversiones en infraestructura para ampliar, digamos, el contexto. Claro. Las Afores estamos obligadas a buscar los proyectos de infraestructura de la mayor rentabilidad posible y sobre todo que sean proyectos sostenibles y viables en el tiempo. Las Afores tenemos que buscar los proyectos de mayor rentabilidad, no importa si sean proyectos públicos o privados. Tener ya una masa de ahorro que represente casi el 18% del Producto Interno Bruto, o sea, 4.3 billones de pesos, billones con 12 ceros, se vuelve una tentación desde luego por todo lo que uno puede ver desde proyectos que prometen ser muy buenos y llegan con las Afores y los invitan a invertir. Esto es una gigantesca responsabilidad. Las Afores estamos muy atentas a las reglas para que podamos participar, ya sea en ofertas privadas, respetando siempre y cuidando la inversión de largo plazo de los trabajadores. Se deberá siempre de demostrar la viabilidad de los proyectos, sea el proyecto que sea. En Citibanamex Afore, además, participamos y formamos parte de PRI, que significa Principles for Responsible Investment, que es una iniciativa global respaldada por la Organización de las Naciones Unidas. Y es que en los días en los que vivimos, no invertir en acciones y proyectos que pongan atención en los factores ambientales, en los factores sociales y de gobierno corporativo, sobre todo si el horizonte es a mediano y a largo plazo, puede llegar a afectar la reputación de una empresa. Es casi como incumplir el deber como inversionista institucional. Una de las señales más importantes también es que los inversionistas en México quieren que las empresas mexicanas reporten mejor información de sus prácticas de sustentabilidad. Cuando aquellas empresas o proyectos demuestran ser sostenibles, tienden a ser más rentables a mediano y largo plazo, a diferencia de aquellas que no ponen atención en estos temas. También, claro, el tipo de servicio, el nivel de ventas y la posición de mercado obviamente siguen siendo factores importantes. Los inversionistas los van a seguir considerando para la toma de decisiones, pero ahora están comprendiendo que esta mirada básicamente busque que más inversionistas institucionales como las Afores fomenten que las empresas en las que invierten realicen iniciativas en proyectos que cumplan principalmente con 3 reglas: que promuevan una mayor sustentabilidad ambiental, que mejoren las condiciones de vida de personas, de comunidades, de la misma sociedad en general, y que tengan sólidos procesos de gobiernos corporativos. Alejandro, ¿por qué se ha vuelto tan importante el tema del ahorro de los trabajadores con esta iniciativa? ¿Cambian las reglas? ¿Va a cambiar los montos? ¿Cómo lo estás viendo? Bueno, la idea principal es obviamente que el espíritu del sistema de ahorro para el retiro es que el trabajador tenga una mejor tasa de reemplazo. Por eso incrementar las aportaciones patronales principalmente del 6,5% al 15%, para que al final del día esta tasa de reemplazo que se transmite en una pensión sea mucho más atractiva, en vez de estar en los 30% de tu último salario, que pueda llegar a estar en los 65-67% si cotizaste en la economía formal de forma ininterrumpida. ¿Y por qué tan importante? Porque se estima que con la reforma los ahorros pasarían del 17-18% del PIB al 30% del Producto Interno Bruto por ahí del 2030. Siendo así, las Afores los segundos mayores inversionistas del país después de la banca y los inversionistas institucionales más grandes de toda la nación. El tamaño y la capacidad para fomentar
implementar y desarrollar estos cambios, el volumen de la maquinaria se vuelve gigantesca. Lo hacemos con el esfuerzo de millones de trabajadores mexicanos que con su trabajo no solo siembran su futuro en su retiro, sino que a su vez desarrollan el México que todos merecemos y queremos, para poderlo ver en temas de infraestructura como son carreteras, como son presas, como son hospitales, como son desarrollos turísticos, como son temas de energía. Pues ahí están las palabras de Alejandro Drijansky, director corporativo de Investment Management y Afore Citibanamex. La salud en salud, dinero y amor. Por 88.9 Noticias. Y como se lo prometimos, vamos a platicar con Juan Carlos Ordóñez. Él es director general de Salud Digna, una empresa de análisis clínicos, de estudios médicos, que en medio de la pandemia, de verdad, amigos, ha estado jugando un papel social muy importante. Juan Carlos, buenas noches y gracias por esta entrevista para Salud, Dinero y Amor. Al contrario, Claudia, muchísimas gracias, el agradecido soy yo y un saludo a todo tu auditorio. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Cuéntanos, por favor, en este momento, ¿cuáles son las prioridades de Salud Digna respecto a las pruebas PCR de COVID, también para detectar anticuerpos? Pero, ¿cuáles son las prioridades para ustedes en este momento? Bueno, en este momento, y como en todo lo que hacemos, nuestra prioridad, por supuesto que es la cobertura, cuántas pruebas podemos hacer, pero antes que eso, nuestra prioridad es tener todos los elementos para estar bien ciertos de que cada uno de los miles y miles de pruebas que hacemos cada día, te comparto que estamos precisamente el día de hoy superando la barrera de las 200,000 pruebas de COVID en México por PCR. Lo más importante es que todas y cada una de ellas sean absolutamente confiables. De por sí este virus tiene unas características que de repente son desconcertantes. Entonces todo lo que estamos haciendo en nuestros dos laboratorios de biología molecular es asegurarnos por muy diferentes medios, incluyendo la certificación del Colegio Americano de Patólogos, que es la certificación, diría yo, más importante y más prestigiada del mundo en cuanto a laboratorio clínico, que acabamos de recibir para uno de nuestros centros nacionales de referencia. Es una muestra de que estamos muy metidos, sí, en la cobertura, en estar en el mayor número posible de lugares y servir al mayor número posible de personas que están urgidas de tener una prueba de este tipo en condiciones pues accesibles para ellos, pero además en la confiabilidad y la calidad de lo que realizamos, Claudia. Juan Carlos, cuéntanos rapidísimo cuántos años tiene Salud Digna en el mercado y cómo llegan a este momento de desafíos, en este momento que la población necesita sobre todo de una prueba accesible, confiable y económica, Juan Carlos. Sí, por supuesto. Salud Digna tiene 18 años de existencia, va a cumplir 19 a finales de este año. Somos una organización, como tú dices, no lucrativa. De hecho, después del Seguro Social, del IMSS y del INSABI, del ISSSTE y del INSABI, Salud Digna es la entidad que más mexicanos toca en lo que respecta a su salud. El año pasado tuvimos cerca de un poquito más de 14 millones de eventos médicos en esta institución. De manera que es una gran responsabilidad, y cuando inició esta etapa, nuestras 114 clínicas que están en los 32 estados de la República es la cadena de clínicas de diagnóstico que tenemos. Nuestro consejo de administración, presidido por supuesto por Juan Jesús Vizcarra Calderón, que es nuestro fundador, y el consejo es ¿cuál va a ser el papel de Salud Digna? Y decidieron, y la directriz que como equipo de trabajo tenemos es que teníamos que convertirnos en un referente de pruebas de PCR de calidad mundial a un precio, por supuesto, que fuera, como todo lo que hace Salud Digna, absolutamente disruptivo, pensando en las personas que menos tienen, por un lado, y además en tiempos de entrega que también fueran los más bajos posibles, basándonos en tecnologías de nuestros aliados internacionales, basándonos en nuestros procesos, en nuestros expertos, es que hemos logrado a este momento estar realizando un poquito más de 5,000 estudios diariamente de PCR en las que son ya 42 tomas de muestra que tenemos en nuestro país. Juan Carlos Ordóñez Zamudio, él es egresado del TEC de Monterrey, ahí cursó una maestría de finanzas y también la licenciatura en administración y gestión de empresas. Juan Carlos, en este momento el papel de Salud Digna para apoyar el seguimiento y control de la pandemia, ¿qué han platicado con las autoridades? Bueno, siempre
hablando del papel de Salud Digna, de su rol, siempre nos hemos concebido de una sola forma. Somos una entidad que contribuye a sumar. El sector público, el sector privado realizan una labor importantísima y desde el sector social estamos convencidos de que, como en cualquier país, sobre todo países ya con más avanzados, el sector social es uno de los principales actores de lo que tiene que ver con la salud por las características naturales de ese sector. No es, con todo respeto para todos los para cualquier giro, no es como vender una pluma. El sector salud tiene una connotación muy importante y es algo muy delicado y muy sensible para la población. Muchísimas gracias, Juan Carlos Ordóñez. Él es director general de Salud Digna, Asociación Civil. Juan Carlos, muchas gracias, y no sé si pudieras o quisieras compartirnos algo de los planes que tienen de expansión, número de pruebas y sobre todo también, Juan Carlos, otros servicios de análisis que la gente necesita en estos momentos. Vimos el exceso de muerte vinculado con la falta de atención a otros padecimientos. Sí, por supuesto. Nuestras clínicas están en todo el país abiertas y dando el servicio de lo que hacemos en Salud Digna, que son medicina para la salud, es decir, los estudios que son la piedra angular de lo que es la prevención y la detección temprana. Estoy hablando de laboratorio clínico, estoy hablando de rayos X, de Papa Nicolau, mastografía, tomografía, resonancia magnética, electrocardiograma, densitometría ósea. Salud Digna está, por supuesto, ahí, haciendo un gran esfuerzo, seguramente el gobierno, por supuesto que también, el sector privado, y bueno, como ciudadanos, tenemos que hacer también lo propio para cuidarnos a nosotros mismos, cuidar nuestras familias y con ello cuidar nuestro México. Muchísimas gracias, Juan Carlos Ordóñez, por esta entrevista para Salud, Dinero y Amor de Grupo ASIR 88.9. Gracias y un abrazo por todo lo que están haciendo por los mexicanos. Al contrario, es un placer para nosotros, un gusto y una responsabilidad. Muchas gracias a todos. Gracias. Está con nosotros ya en la línea, como se lo adelantamos al inicio del programa, Carlos Gómez Berea. Él es presidente de la Asociación Nacional de la Industria de Suplementos Alimenticios, la NAISA. Muchas gracias, Carlos, por acompañarnos esta noche aquí en Salud, Dinero y Amor. Y un tema que en este momento está cobrando cada vez mayor relevancia, Carlos, porque mucha gente está agotando estos multivitamínicos. Se recomienda mucho en esta época que ya iniciará de influenza y sobre todo de este tan temidísimo COVID, tomar mucho zinc, mucha vitamina C, mucha vitamina D, y de repente uno va a la farmacia a preguntar por una marca X y resulta que están agotadas. Platícanos cómo está este tema de los multivitamínicos y la creciente demanda en este momento. Hola, Romina. Un gusto estar con ustedes, muchas gracias. Sí, te platico un poco. El tema de los suplementos alimenticios, que es la asociación, digamos, a la que en este momento represento, es muy importante porque sí fortalece el sistema inmune, sí te sirve para estar bien nutrido, para estar fuerte, y la nutrición acaba siendo pues básica en estos momentos. Hay medicamentos que son multivitamínicos que no requieren una receta como tal, una prescripción médica, porque no representan un riesgo propiamente, y esos medicamentos, porque finalmente son medicamentos, pues bueno, tienen cierta finalidad de uso que es más enfocada a prevenir, curar ciertas enfermedades, ¿no? Entonces, en el tema de los suplementos, aunque en algunos puntos con estos multivitamínicos pudiéramos ser muy similares, la finalidad de uso también marca una gran diferencia, porque los suplementos alimenticios, pues no tenemos una finalidad ni estamos hechos para prevenir o curar enfermedades, ¿no? Mucho menos esto del COVID, obviamente no hay una vacuna, ni siquiera en cuanto a medicamentos, menos aún que alguien te diga que un suplemento te va a ayudar. Y de ahí nos pasamos un poco a la publicidad que se hace, que puede terminar siendo engañosa, ¿no? Carlos, ¿cómo está creciendo este mercado de venta de multivitamínicos en el país? Sí, mira, de algún modo yo te diría, no es para alertarnos tanto en cuanto a que nos pueda caer mal un suplemento alimenticio o incluso un medicamento que no sea necesariamente de prescripción médica. Y no es de prescripción médica este tipo de multivitamínicos, por ejemplo, que estén en la categoría de medicinas, de medicamentos, porque no representan un riesgo en sí mismos. Es decir, si tú tomas más vitamina C de la que tu cuerpo necesita,
pues simplemente la desechas y no hay mayor riesgo, a menos que sea una cosa exagerada que la verdad es prácticamente imposible. Son muy pocos los casos que se han dado de este tema de vitaminosis o una cosa que pudiera ir por ese lado. Entonces, sí, lo recomendable es que tú sepas qué es lo que te hace falta. Eso prácticamente quien te lo puede decir es un nutriólogo, un doctor, un especialista en la salud, y te puede orientar un poco en qué consumir, entonces tú puedas consumirlo y que eso que consumes sea acorde a la necesidad que tienes. Y otro tema que ahí sí es de más riesgo son los productos que efectivamente no están registrados, que no están dados de alta ante COFEPRIS y que sí por su preparación, digamos, pudieran representar un riesgo por la falta de inocuidad que pudieran tener. Ahí sí es más peligroso, ¿no? Unas gotitas que te dicen que están en este frasco y ni siquiera tienen etiqueta, tienen ahí una marca que les pusieron, pues la verdad es que ahí sí no sabes ni siquiera qué te estás tomando y eso sí pudiera representar un riesgo mucho más alto. Y del crecimiento que está teniendo, digamos, la industria, sí lo está teniendo, sí la sociedad está dándose cuenta que la salud es básica, es primordial, hay que atenderla. La salud debemos buscarla, no es algo simplemente que por suerte tengamos salud o por suerte nos enfermemos. Es algo que si buscamos y propiciamos, podemos estar mucho más sanos y evitar de alguna manera pues el caer en alguna enfermedad que pudiera pues llegarnos por estos hábitos en ocasiones no tan saludables, ¿no? Entonces, en ese sentido, el ejercicio, la alimentación adecuada, el sueño incluso, son factores muy importantes que no hay que perder de vista y que sí están tomando más relevancia y están llevando a una industria a crecer en este sentido. ¿Tendrás el dato de cuánto es lo que está creciendo esta industria en los últimos meses o en lo que va del año, Carlos? Como aproximado te diría que estamos alrededor de un 12%, pues nos da gusto, ¿no? Porque sí somos una industria pues enfocada a la salud y la salud siempre trae beneficios de todas índoles, donde nos podemos pasar al ámbito que tú quieras, incluido el económico que también es fundamental. Entonces, pues el crecimiento ha sido sostenido y en ese parámetro está. Pues muchísimas gracias a Carlos Gómez Berea, él es presidente de la Asociación Nacional de la Industria de Suplementos Alimenticios, la ANAISA. Muchas gracias por esta entrevista para Salud, Dinero y Amor. Ellas son Pócar de Haces.